4,000 es un número sencillo que será ampliamente difundido, y el personal que atiende ahí en este call center está siendo capacitado también para esta nueva cultura del trato digno, que tiene mucho que ver con el humanismo mexicano. Muchas gracias. Buen día, presidente. Muy buenos días, Presidenta, con su permiso, señores secretarios, compañeros del Gabinete de Salud. Hoy presentaremos una estructura para garantizar el derecho a la salud desde el territorio. Hemos conformado 212 equipos regionales de conducción médica como parte esencial de un modelo de atención a la salud del bienestar. Esta red permite planear, ejecutar y evaluar la atención de manera integrada, cercana y continua. Es el paso clave hacia un modelo de salud territorial que nos ha instruido la Presidenta impulsar, donde el cuidado no se organiza desde arriba, sino donde está la vida y las necesidades. Siguiente, por favor. Este es el proceso de conformación. La conducción territorial en salud requiere legitimidad técnica y compromiso social. Por eso lanzamos un proceso nacional de selección para poder reclutar a los mejores perfiles, con base en experiencia y capacidad, y sobre todo trabajo en el territorio. Las y los coordinadores regionales ya recibieron capacitación en gestión territorial en salud y supervisión clínica, y cada equipo tiene una región delimitada con un número específico de centros de salud, hospitales y población bajo su responsabilidad. No son oficinas, son equipos que caminan el territorio con nombre, rostro y compromiso clínico. Dividimos el país en 212 regiones operativas reales, pensadas desde los flujos de los pacientes, las redes de referencia y la capacidad instalada, es decir, la oferta pública en salud. Esta es la base para una conducción clínica desde el territorio. Estos equipos recorren los municipios en todo el país, conectan los hospitales con los centros de salud, pero sobre todo resuelven los cuellos de botella desde el territorio mismo en muchos temas vinculados con la institución. Siguiente. Informarles que en el 2025 nos hemos propuesto metas claras y medibles: 50 millones de consultas generales, 5 millones de consultas de especialidad y 1 millón de cirugías. Y lo importante es que cada región que hemos presentado tiene sus propias metas, y los equipos regionales son los responsables directos de alcanzar con eficacia clínica, pero sobre todo con mucha proactividad territorial, estas metas. Siguiente. Presentamos un ejemplo concreto de lo que significa esta estrategia en el territorio. Podemos ver aquí la región operativa de Neza, Los Reyes, La Paz y Chimalhuacán, como saben, ubicada en el oriente del Estado de México. En esta región operativa, el doctor Andy Hernández de León coordina el equipo regional con responsabilidad clínica y operativa sobre un territorio compuestos por 3 municipios que integran una red de servicios de 43 centros de salud y 7 hospitales. Este equipo trabaja con metas sanitarias definidas que deben alcanzar en diciembre del 2025. Por ejemplo, consultas generales. Esta región de Neza tiene una meta a diciembre del 2025 de 668.351. Al día de hoy se han alcanzado un 24%. Es importante resaltar que tan solo esta región aportará más del 1% de la meta nacional del bienestar de más de 50 millones de consultas. Lo mismo para especialidad. En esta región este año nos proponemos hacer una cifra inédita de consultas de especialidad de más de 57.000 consultas. Llevamos el 35%, y esto contribuye a su vez a las 5 millones de consultas de especialidad que tendremos en el país. Lo mismo para cirugías. Estaremos haciendo casi 15.000 cirugías en este año. Llevamos el 25% como parte de un objetivo nacional de 1 millón de cirugías.
Esa es la estrategia en acción, es una conducción médica proactiva, con responsabilidad territorial y resultados medibles, un modelo que organiza el cuidado no desde el escritorio, sino desde el territorio vivo. Siguiente, por favor. Sí, todo. Gracias. Adelante, Julio. Sí. Con su permiso, señora presidenta, buenos días, compañeras y compañeros de los medios. Después de muchos años en que había estado totalmente controlado, en junio del año 2023 reapareció esta plaga, el gusano barrenador del ganado, en Panamá. Es endémica a Sudamérica y allá la teníamos controlada. Desde ese día, 1 de junio del 2023, este animalito se movió 3.700 kilómetros hasta llegar a las fronteras de México con Guatemala. México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Bueno, el asunto es que se les fue de control, viajó más de 3.700 kilómetros hasta que llegó a México. Desde el mismo mes en que apareció en Panamá, nuestro gobierno anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dispuso que se reforzaran las medidas de inspección en aeropuertos, en aduanas, etcétera, porque sabíamos pues que estos animales viajan, pueden viajar en personas, en animales, en fin. En mayo del 2024, porque veíamos que esto no lo estaban deteniendo, se activó una campaña de capacitación de médicos veterinarios, 4.400 clínicas y lugares donde se venden, hay veterinarios donde va la gente a comprar medicamentos para sus animales, o sea, toda una campaña preventiva. Ya en el mes de julio, todavía no estaba acá, pero veíamos que avanzaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador dispuso activar el Dispositivo Nacional de Emergencia, que le da atribuciones especiales a la Secretaría de Agricultura y al Senacica para hacer una serie de controles. Eso ya se hizo ley en julio del 2024. Finalmente, nosotros iniciamos el gobierno en octubre del año 2024. Inmediatamente tomamos contacto con el entonces secretario de Agricultura de los Estados Unidos, revisamos la campaña, acordamos las medidas como lo habíamos acordado desde el día 1 con sus autoridades sanitarias, vimos que las cosas estaban funcionando bien y que teníamos que prepararnos para lo que pudiera venir. De hecho, tuvimos una visita de la subsecretaria de Agricultura responsable de estos temas, estadounidense, que vino a México, nos reunimos con ella, visitó lo que estábamos haciendo, en fin, siempre hemos trabajado de la mano con las autoridades sanitarias estadounidenses. El 24 de noviembre del año 24 detectamos el primer caso aquí en México. ¿Dónde lo detectamos? En puntos de control que se habían establecido con mucha anticipación. Todos los animales, el 100% de los animales que transitan del sur de México hacia el centro o hacia el norte, el 100% uno por uno se revisan, se inspeccionan, se tratan preventivamente con medicamentos que están aprobados internacionalmente para que el movimiento de ganado sea totalmente seguro. Eso es muy importante. Claro, las moscas además vuelan, no solo van en los animales y por eso, claro que ha ido avanzando. Iniciamos en el mismo mes de noviembre del 24 la dispersión aérea de estas moscas estériles. No quiero entrar en detalles, tomaría mucho tiempo, pero las moscas estériles son una especie del extinguidor que se usa para apagar este fuego.
interrumpen el ciclo reproductivo de la mosca. Desde noviembre del año pasado empezamos la dispersión, con pocas moscas. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son los únicos que tienen la fábrica de producción de moscas en Panamá, y dispersamos todas las moscas que ellos nos facilitaron. Desde entonces hemos mantenido el control de la movilización del ganado, la vigilancia epidemiológica. Quiere decir esto que en zonas donde creemos que hay un riesgo o donde ya sabemos que hay el gusano barrenador, inspectores nuestros y de las asociaciones de ganaderos visitamos los ranchos, inspeccionamos el ganado para tratar de identificar casos. Cuando alguien reporta un caso o lo identificamos nosotros, 20 kilómetros a la redonda se aísla y se visitan todos los ranchos 20 kilómetros a la redonda para inspeccionar el ganado y ver que no haya otros casos. Cuando son más al norte, el aislamiento es 40 kilómetros. Eso cuesta decenas de millones de pesos que ha invertido el gobierno federal. Hemos hecho una campaña enorme de capacitación y educación sanitaria. Prácticamente todos los ganaderos de México han sido capacitados e informados. Los médicos veterinarios han sido capacitados e informados. Y como les digo, hemos dispersado moscas estériles, empezaron a aumentar los números de moscas estériles que llegaban a México. Ahorita ya están llegando 100 millones de moscas semanales que se dispersan en las zonas que de común acuerdo con APHIS, la Autoridad Sanitaria Norteamericana, priorizamos por ser de mayor riesgo. Vamos a llegar ya en estos días a 1,000 millones de moscas dispersadas y vamos a mantener ese ritmo. ¿Qué más podemos hacer? Yo me reuní con la secretaria Brooke Rollins de Agricultura de los Estados Unidos el 6 de mayo en su oficina. Revisamos las medidas, ellos nos habían hecho saber algunas cosas que querían que mejoráramos. Todas ellas, el 100% de las solicitudes se atendieron en horas o máximo en días, porque es de nuestro interés que la campaña funcione bien. No solo por las exportaciones, sino por la salud de los animales de nuestros ganaderos. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, y el 10 de mayo nos avisaron que nos iban a cerrar la frontera. Finalmente pude hablar con la secretaria Rollins el domingo 11 de mayo y acordamos una suspensión temporal por 15 días. Periodo en el cual vamos a ver qué nuevas medidas, qué podemos reforzar, para que en 15 días ellos hagan su evaluación y nos abran la frontera nuevamente, que es lo que México espera. Tomamos ayer un acuerdo con los gobernadores y gobernadoras de los estados exportadores y de los estados del sur que están afectados. También nos reunimos con todas las asociaciones ganaderas. Acordamos una serie de medidas que ya están en implementación. Reforzar la movilización, el control de la movilización del ganado. Vamos a hacer un barrido desde el Golfo de México hasta el Pacífico, a la altura de Veracruz, hasta llegar a Oaxaca y sur de Guerrero, visitando el 100% de los ranchos e inspeccionar. Estamos teniendo reuniones diarias con APHIS. En fin, estamos haciendo todo lo que es materialmente posible hacer. Hemos pedido durante meses, sin respuesta, que se abra la planta de producción de moscas estériles en México, en el estado de Chiapas. Seguimos esperando la respuesta de las autoridades porque eso es esencial para poder combatir con efectividad esta plaga. Muchas gracias, Presidenta. Ya se informó. Gracias. Vamos a ver, por acá. Sí, es aquí enfrente primero, ya saben cuál es la regla. Gracias, Presidenta. Buenos días, Joana Flores, del Grupo ASIR. Sobre este tema, nada más, mencionaba que están esperando esta apertura de la planta en Chiapas. ¿De quién depende esta responsabilidad? Y con esta reunión que han tenido con el sector ganadero, no sé si ya tengan un cálculo, si va a haber una afectación por este cierre de 15 días. Sí, Julio. Sí, gracias. Pues ellos son los que tienen las moscas estériles, entonces necesitamos la colaboración técnica de los Estados Unidos. No la podemos abrir nosotros solamente.
Y además esa mosca pues les va a ayudar a ellos, entonces es justo que colaboran a la inversión que se requiere. Claro que, pues sí, todos estos días que estamos sin exportar, por supuesto hay un efecto, ¿no es cierto?, sobre los ganaderos. Ellos no pierden su ganado, eventualmente lo van a poder exportar, pero por supuesto les causa un perjuicio económico. Estamos claros que eso es así, por eso estamos insistiendo que en 15 días se evalúa y se reabra la exportación, porque México está haciendo el 100% de lo que hemos acordado con Estados Unidos. Pero la afectación económica, o qué hacen estos 15 días con el ganado. La exportación de ganado se reanuda en 15 días. Entonces digamos que lo que pudieron haber no obtenido por la exportación en 15 días, pues lo obtendrán después, ese es el objetivo. Ok. Y Presidenta, sobre el tema de los medicamentos, ya nos presentaba el subsecretario los avances de los que han llegado. ¿Cuánto de esta compra consolidada de 4.900 millones de piezas para 2 años, de qué porcentaje podríamos estar hablando que ya hay actualmente pues surtido? Ayer hablábamos, el IMSS me reportó ayer que tienen 94.3% de abasto. Por ejemplo, el ISSSTE 90% y el IMSS Bienestar como 87%. Claro, ahí hay algunas claves pues que son indispensables, que están en este proceso que termina este mes, pero ha ido aumentando el número de medicamentos que está llegando y va a aumentar en estos meses. Y también sobre preguntarle... Y además pues se va a ahorrar recurso y no vamos afortunadamente hubo una acción preventiva que evitara que hubiera una compra a sobreprecio. Y también preguntarle, en la administración pasada se echó a andar esta megafarmacia que sigue operando. Sí, funciona digamos el centro de almacenamiento de Huehuetoca, que además pues tiene esta característica de poder enviar cuando se requiere un medicamento, y estamos utilizando también almacenes regionales, que actualmente estamos trabajando con los estados que son parte del IMSS Bienestar, para que esos almacenes regionales ya pasen al IMSS Bienestar y no se queden en los estados. Entonces es un almacén central que envía a distintos almacenes regionales. En algunos casos que están más lejos de Huehuetoca, el proveedor envía directamente al centro regional. ¿Y se va a mantener entonces esta megafarmacia? Sí, se mantiene. Pero la gente sigue, digamos, llamando ahí. Sí, puede llamar ahí, sí. Bueno, también ayer nos decía el tema de salud casa por casa, entonces ¿podría disminuir la demanda, digamos, de la gente que llama? Salud casa por casa es para atender principalmente a las y los adultos mayores y personas con discapacidad. Ahí en la Secretaría de Salud está eligiendo los medicamentos y de acuerdo con el censo que se hizo, es decir, el cuestionario a todos los adultos mayores, de cuáles son los medicamentos de mayor necesidad. Por ejemplo, un medicamento para la hipertensión, que un adulto mayor pues tiene que estar tomando regularmente. Entonces, un número determinado de medicamentos va a ser parte de las farmacias del bienestar para el programa de salud casa por casa. Los otros medicamentos los van a obtener de manera gratuita en su centro de salud o en su hospital, dependiendo de las características de la enfermedad. Pero si requieren estar permanentemente adquiriendo un medicamento y pueden ir cada 6 meses a su cita con el médico, pues van a estar disponibles o en las tiendas del bienestar, antiguas tiendas de ICONSA, o en los centros de salud en el exterior, para que no tengan que hacer luego las filas para poder resurtir su medicamento. Y justamente, Presidenta, ahorita que hablaba el director del ISSSTE sobre este tema de trato digno, me viene a la mente, hay una práctica, un fenómeno que ocurre muchas veces en las clínicas del ISSSTE y del IMSS, donde para tener consulta la gente madruga y tiene que llegar desde las 4 de la mañana a formarse. ¿Puede haber alguna estrategia para que ya esto se pueda evitar? Porque 4 de la mañana te sientes mal y te formas, pues no es como un trato digno, digamos. ¿Se puede hacer una estrategia, no sé, consultas programadas, qué sé yo? Sí, estamos trabajando en eso y no sé, Martí, si quieres platicar lo que nos platicaste ayer de cómo distribuir
esas filas. Nos encontramos con unos casos en algunas de las clínicas que hemos visitado, y esta comisión que se ha ido formando ha ido a varias de las clínicas y se ha encontrado con que en la fila no todos van a solicitar la cita para la consulta, sino que algunos van a otros temas, por ejemplo, a receta recurrente, o por ejemplo porque se sintieron mal y buscan una medición, un chequeo, más que una consulta formal, o algunos incluso van a la consulta de los expedientes. Entonces, ese conocimiento nos ha permitido reducir filas en esos lugares. Entonces va nuestro equipo y han logrado reducir las filas, porque van a distintos propósitos, y entonces ya nada más la fila que va directamente a solicitar la cita queda mucho más pequeña. Ahora, ya existen mecanismos para solicitar electrónicamente la cita. Este tiene que ser revisado con algunos ajustes, porque no todas las personas tienen la práctica del uso de las herramientas electrónicas. En el caso de la derechohabiencia del ISSSTE, además, una porción muy grande, proporcionalmente mayor que la población abierta, es adulta mayor. Entonces, tiene otros mecanismos de comunicación y mucha gente prefiere ir directamente a la clínica a solicitar la cita más que hacerlo por la vía electrónica. Y algunos lo hacen pues porque se sienten mal y buscan la atención más rápida posible. Entonces ya existe una proporción de citas por vía electrónica y de citas directas en la clínica, y estamos revisando si ajustamos esa proporción para poder aumentar un poco más la de quienes van directamente a la clínica sobre la base de este análisis que hemos realizado. Y de todas maneras vamos a ir midiendo cómo va mejorando todo este tema, que es un tema de los complicados. Gracias. Muchas gracias, Presidenta. Sí, en el mismo sentido, hay 5 estrategias que se han llevado a cabo en el Seguro Social, sobre todo para la consulta de medicina familiar, el médica familiar que atiende varios padecimientos, la consulta también preventiva. La primera son las unidades médicas de tiempo completo, es decir, las unidades de medicina familiar del IMSS, 1,600 distribuidas en todo el país. Tradicionalmente abrían solamente de lunes a viernes en los turnos de la mañana y la tarde, y las que tienen admisión médica continua para temas de urgencia pues durante todo el día, pero la consulta solo es en esos horarios. Entonces se están abriendo para que todas las unidades de medicina familiar tengan consulta los fines de semana. Esto también beneficia mucho a los trabajadores y a las trabajadoras para que no tengan que pedir un permiso para ir a su consulta, sobre todo los pacientes que están en algún seguimiento. El otro tema tiene que ver con la unifila, es decir, esta fila que para quien acude de manera espontánea porque se sintió mal y demás. Muchas veces algún derechohabiente olvida su cita o de alguna manera no puede acudir, y entonces se abre ese turno de manera automática y entonces en la unifila se puede atender. Pero ahí, de manera similar a lo que se está haciendo en el ISSSTE, se ha procurado mucho la consulta digital, la agenda digital, es decir, que uno pueda desde el IMSS digital, la consulta de primer nivel, agendarla ahí, aparecen los días, los turnos, y poderla agendar para llevar mucho más control. Perfecto, sí, es el IMSS digital, si pueden ingresar ahí hay un apartado donde está la cita digital. Y ahorita mientras la ponen, y el otro tema son las recetas resurtibles que ya se han mencionado, que son los pacientes que están en control. Es como una suerte de estímulo también para pacientes crónico-degenerativos que mantienen buen control sobre su enfermedad, y entonces no necesitan la cita mes con mes, sino que se les entregan las recetas de 3 meses para que después de una cita, en la siguiente ocasión, solo vayan a la farmacia por sus medicamentos. Bueno, aquí está en el IMSS digital, si se puede ingresar ahí, tienen que poner el tema del número de seguridad social.
Se tienen que ingresar todos esos datos, el correo electrónico, el número de seguridad social, y a partir de eso se registra y se puede hacer la cita directamente. Y un tema adicional que para nosotros es muy importante. En el IMSS tenemos una consulta de enfermera, de especialista en medicina familiar, que es la consulta preventiva. Es la consulta del paciente sano, no necesariamente cuando uno se siente mal, sobre todo para el tema de los niños y las niñas. Es una suerte de chequeo general que se puede también agendar desde el IMSS digital para justamente pues, poder prever enfermedades. La enfermera, el enfermero de medicina familiar ya refiere, si es necesario, al consultorio de medicina familiar. Y sí son de los temas que estamos implementando y fortaleciendo justamente para evitar tiempos de espera en la consulta de primer nivel. Muchas gracias. Y, presidente, en otro tema, la Universidad de Guadalajara alertó que ha habido, tienen ellos cálculos, estudios, no sé, un incremento en las desapariciones de jóvenes entre 15 y 19 años y lo atribuyen a estas desapariciones forzadas por reclutamiento, etcétera. ¿Ustedes han tenido ya un análisis de esto, un acercamiento con esta universidad? Vi el comunicado, viene la información de la propia Fiscalía del Estado de Jalisco. El día de hoy justamente en gabinete le pedí al secretario de Seguridad que se pusiera en contacto con el fiscal y con la comisión de la Universidad de Jalisco, Universidad de Guadalajara, para la UDG, para poder saber de dónde vienen los datos, qué información tienen y cómo poder, primero saber si en efecto hubo un aumento en el número de personas desaparecidas, ver de dónde vienen esos datos y segundo, pues trabajar conjuntamente con esta comisión para poder pues prevenir en caso de que siga este proceso de reclutamiento de jóvenes, sea de manera voluntaria o no voluntaria, no importa, para poder pues desarrollar todos los esquemas necesarios para atender a los jóvenes de Jalisco. Y en otro tema, presidenta, también el día de ayer Los Ángeles Azules hacían una denuncia en sus redes sobre este robo en la carretera México-Puebla. Sí, también le pedí al general Cortés que se pusiera en contacto pues con algún representante o con alguno de los miembros de Los Ángeles Azules para saber exactamente. Ellos tuvieron este robo hace unos días y hasta después presentaron la denuncia. Entonces, para poder saber dónde fue, cómo fue, cuál fue el modus operandi y hacer todas las acciones preventivas y también pues de seguimiento de este caso para poder llegar a los responsables. Ellos en su comunicado, hacían finalmente un llamado a autoridades, decían federales, estatales, etcétera. Y lo vamos a hacer. Va a llamar la Guardia Nacional, que es quien está encargada de la vigilancia en carreteras, para saber cómo fue este asalto, más allá de la denuncia que hayan puesto en la fiscalía correspondiente y hacer todas las acciones preventivas en esta parte de la carretera. Se ha avanzado mucho, pero todavía hay robo en carreteras. Entonces, pues, saber cómo fue, alertar para las acciones de vigilancia y también, pues, para que desde la Secretaría de Seguridad y la propia Guardia se pueda, pues, colaborar con la Fiscalía donde se presentó este caso y detener a los responsables. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, vamos por acá a ver. Gracias. Buenos días, presidenta Nayeli Roldán, de Animal Político. El primer punto que me gustaría preguntarle es, de acuerdo con datos oficiales, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentó en 5 las recetas no surtidas en los hospitales públicos de este país, en comparación con el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. A la par, aumentó en 29% el gasto en los contratos de medicinas, también en comparación con el sexenio anterior. La primera pregunta, presidenta, es ¿qué explicación tendría de esto? ¿Qué ocurrió? Primero habría que ver en qué estados. Primero, de dónde viene la información. Segundo, recuerden que antes había Seguro Popular y había una descentralización de la atención a la salud.
y me parece, no sé de dónde venga la información. Le comento. Fueron solicitudes de información a todas las instituciones de salud, IMSS, También, ISSSTE, Pemex, Por etcétera, eso, a ver, etcétera. la pregunta es, ¿también consultaste a todos los estados de la República? Fueron solicitudes de Es que ahí información está la diferencia, a nivel fíjate. nacional. 15 Porque millones cuando de... en el periodo de Peña Nieto, Ujú. los servicios de salud estaban descentralizados. Hoy hay 22 estados y la Ciudad de México que son parte del IMSS Bienestar. Y ahí ha habido un ahorro muy importante en la compra de medicamentos. Recuerden pues todos los casos de corrupción que se documentaron por muchos de ustedes relacionados con la compra de medicamentos en los estados. Y los contratos son los registros en Compranet a nivel federal también. La comparación es Pues sí, exactamente porque ahora bajo se el mismo- compra más. O sea, no se pueden comparar peras con manzanas. En el gobierno del presidente López Obrador se consolidó la compra de todas las instituciones, incluidos estados de la República. Entonces no puedes comparar el medicamento que se compraba, por ejemplo, fui jefa de gobierno. Entonces, nosotros entramos al entonces INSABI, a la compra consolidada de medicamentos. Entonces, claro, la federación pues tiene una compra mayor porque ya tiene la parte de la compra de la Ciudad de México que antes se hacía de manera descentralizada. Entonces, lo que sugiero es que se revise la compra de medicamentos en todos los estados de la República y entonces sí se compare peras con peras, manzanas con manzanas, palitos con palitos, bolitas con bolitas.